hasta aquí el secretario provisional permanente de la Asociación Imaginaria de Parodistas y Satiristas de España para decir que, como toda parodia es eufemismo, se están quedando sin trabajo. Es Daniel Gascón. ¿Qué tal, Gascón? ¿Cómo estás? Muy bien, ya sabes, un poco pasado por agua porque he llegado así, pero eso venía a reiterar enfáticamente la disolución de esta asociación, que además hoy dicen que no solo hacer humor en España es difícil, sino que también es muy difícil hacer cine. ¿Ah, sí? ¿Cine? Sí, porque hoy, por ejemplo, estaba leyendo las críticas, las crónicas del juicio del fiscal general del Estado. Las críticas estaba bien dicho. Las críticas también, sí, eran críticas. Y entonces, pues por ejemplo, Manuel Javois decía, era un día de otoño como de película de Jonás Trueba, ¿no? Y por ejemplo, Leire Iglesias estaba intentando pensar quién podría interpretar a algunos de los personajes del juicio, ¿no? Pensaba que solo se podían interpretar a sí mismos, ¿no? Pero es muy interesante porque, claro, otros días yo pensaba que una forma de hacer esta película, como con bajo presupuesto, sería con un actor interpretando muchos de los papeles, ¿no? Por ejemplo, el acusador y el acusado, ¿no? Que más o menos es lo que pasa en la realidad. Hombre, vamos a ver, el fiscal general del Estado, en lugar de sentarse en el banquillo de los acusados, se sentó en un lugar preeminente y apareció disfrazado con toga. Disfrazado digo porque no le corresponde. Y fíjate, estaba en el fondo representando su propio papel. Claro, sí. Qué bonito. Era como en la película esta Multiplicity aquí, con Michael Keaton. Pero ha habido más casos, ¿no? de esto que me fascina, que es cuando uno hace las dos cosas, ¿no? Uno fue un ruso que se llamaba Leonid Rozogov, que se operó a sí mismo de apéndice en la Antártida. Claro, ¿qué vas a hacer, no? Si tienes eso en la Antártida. Había una mexicana, Inés Ramírez, que se practicó una cesárea. Tanto más complicado, ¿eh? Sí, eso tiene más mérito todavía. Y luego a lo mejor tú te acuerdas de un futbolista que se llamaba Glenn Hoddle, ¿no? Que era, pues jugaba en los 90, claro, yo me acuerdo porque jugaba en el Chelsea, que jugó contra el Zaragoza. Y él era el Zaragoza en Najim. Exactamente, contra el Zaragoza glorioso, mítico. Exacto. Y entonces él era el entrenador, pero también era jugador, y en el segundo tiempo se sacaba un rato, ¿no? Y era de los mejores. Estuvo Gullit también haciendo eso un tiempo, estuvo también, creo que Zola, también en el Chelsea. El Chelsea tuvo varios jugadores entrenadores, qué bonito. Tenía ahí como tradición, ¿no? Sí. Igual que el sanchismo, como el Chelsea, pues tiene jugadores entrenadores, ¿no? Exactamente, sí. Claro. Recuerdo una crítica de arte aragonesa que ella comisariaba exposiciones, pero también las reseñaba porque decía que ella podía mantener la objetividad, ¿no? Objetividad. Y en España hacemos mucho eso. Por ejemplo, has puesto el caso del sanchismo, pero la ley de amnistía pues también redactada por quienes se benefician, ¿no? O el otro día, en la Comisión de Investigación ante el Senado, Pedro Sánchez hablaba de la acción espejo, que es cuando tú acusas a tu adversario de hacer lo que tú haces o piensas hacer, que se parece bastante a lo que hace el gobierno, ¿no? Y eso me parecía que entrábamos pues como una... Además es el espejo infinito, ¿no? Claro. Porque claro, Pedro Sánchez acusa a la oposición de que le acuse de estar haciendo lo que está haciendo cuando le está acusando a ellos de hacer lo que... O sea, un lío. Claro, es un bucle infinito, es como... Y por eso pienso que España es como el país de Juan Palomo y que quizá nuestro destino es aquel que ya anticipó el grupo Astrud. Sí, hombre, ya sé yo lo que vas a poner. Hay un hombre en España que lo hace todo. Exactamente. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón. Era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe todos esos libros. Es el crítico literario más leído. Hay un hombre... Esto era como la crítica que te comentaba. Y otro de los asuntos que estamos comentando mucho estos días es el informe de la UCO, donde aparece el ministro Ángel Víctor Torres. Y es curioso porque ves que a los que están muy preocupados por el estado del sistema, el informe les ha decepcionado un poco, ¿no? O sea, que no es tan grave lo que parece. No está tan mal la cosa. Y ahí se ve pues esa especie de tristeza. Y luego, por otra parte, se ve la alegría en el gobierno y partidarios que dicen, bueno, tampoco hay nada que sea tan grave, solo soy un tonto útil, ¿no?
Que como línea de defensa tampoco está mal, ¿no? Dice, es que no hay mujeres prostituidas. Decía, bueno, Claro. tampoco eso sirve como defensa para todo, ¿eh? Digo. Todo en la vida es cuestión de expectativas, ¿no? Claro. Y por otra parte, el ensayista y cinéfilo Manuel Arias Maldonado recordaba esta semana pues una escena de La Escopeta Nacional de Berlanga, ¿no? Donde pues, el personaje de Saza, que hace de un industrial catalán, se ha ido a una cacería con el objetivo de convencer a un ministro para que le compren unos porteros automáticos. Y decía, bueno, esto en realidad es España. Vamos a escuchar lo que dice el pobre Saza en la película de Berlanga. Que se me avería el coche, me embadurnan de ensaladilla, me ponen un huevo en la mano, me dicen que no pago la cacería, me toman por uno del cine, me hacen un secuestro, el ministro me retira el tuteo y usted, precisamente usted me dice que no es el momento de hablar de los porteros automáticos. Tenía razón mi padre, ni marketing, ni publicidad, ni leches, a la hora de vender el viajante que se lleva su modesta comisión y apa. Pero yo ya he hecho un desembolso, y si usted se cree que voy a tirar mi dinero, está usted muy equivocado. Yo he venido a convencer al ministro de que me tiene que ayudar a vender los porteros, y lo voy a convencer. Por esta. Però què vols fer? Jaume, espera! No siguis imprudent. Potser el ministre s'emprenya i et fot a presidi. A mi, jo sóc un català. Como se ve, toda sátira es profecía, ¿no? Y hoy que estábamos, que además antes lo estabais comentando, ¿no? Que estamos todos muy pendientes también en España con la victoria en Nueva York de Zoran Mandani, que se ha celebrado mucho por aquí, a veces incluso como si fuera, porque estuviera aquí al lado eso, ¿no? Sí, como si fuera el alcalde de Getafe, ¿no? Exacto, y pensaba pues en otro neoyorquino muy famoso, muy cercano y al que también le ha sucedido en la vida un poco eso de que la sátira se ha convertido en profecía, se ha convertido en su vida. Woody Allen, recordarás la película aquella que tenía de Hollywood Endings, sí, que un director se volvía ciego. Que aquí se tradujo como un final made in Hollywood, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces hacía una castaña de película y lo que pasa es que iba a Francia y a los franceses, claro, les encantaba, ¿no? Y ahora... La nouvelle vague, decían. Exactamente. Y ahora, como pues ha caído en desgracia y no puede financiar sus películas y se ha convertido pues en uno de los grandes enemigos de lo woke, se ha convertido en un amigo de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Claro. Y entonces la Comunidad de Madrid, ¿qué va a hacer? Salvo financiar una película de este joven valor, sí, y coproducirla y poner pues 1,5 millones de euros, ¿no? Con lo mala que era Vicky Cristina Barcelona. Porque esta es la tercera que hace en España. O sea, está el Festival de Rifkin y Vicky Cristina Barcelona, que era un poco castaña, ¿no? Estas vienen con condiciones porque son películas de encargo, ¿no? Exacto, vienen en este caso pues tiene que salir la palabra Madrid en el título, un poco al estilo Vicky Cristina Barcelona, claro, y tienen que salir lugares que sean pues reconocibles, ¿no? Claro, hombre, en Vicky Cristina Barcelona también había muchas condiciones. Exacto, por ejemplo allí había, porque claro, ahí Woody Allen partía el axioma de Hitchcock, ¿no? Que le cuenta a Truffaut, dice, si tú haces una película en Suiza, pues ¿qué tienes que sacar? Vacas y chocolate. Entonces Woody Allen dice, pues hago una película en Barcelona, España, pues ¿qué salen? Toreros y español. Y entonces se va a las autoridades catalanas y le dicen, no, es que aquí no hay toros. A ver. Y por supuesto, el español pues lo hablan algunos. Imagínate a Roures, además explicándoselo. Claro. Pero Woody, por favor, ¿eh? Y entonces en la película, si te acuerdas, Javier Bardem no es un torero, sino un pintor, sí, que es mucho más característico. Sí, que bueno, si fuera el siglo de oro, pues quizás. pero luego hay un viaje a Oviedo completamente extemporáneo, ¿no? Pero que es porque le gusta Oviedo, ¿no? A Woody Allen. Le habían dado el premio Príncipe de Asturias. Y luego también, en vez de ir a estudiar español, van a estudiar un máster en identidad catalana. Que eso en sí es un chiste también de Woody Allen, ¿no? De verdad. Sí, pero es un chiste un tanto involuntario, seguramente, en este caso, ¿sabes? O sea. Sí, como la propia película. Y con eso y con eso que decías, de que hay pocos consensos, pero uno es que es la peor película de la carrera de Woody Allen, sí, Vicky Cristina Barcelona. Y mira que tiene, cienes y cienes, ¿eh? Exacto, y muchas muy buenas, pero recuerdo que se lo dijeron una vez a David Trueba, y entonces David Trueba dijo, y enlaza con el principio, así veis lo difícil que es hacer cine español. Ni a Woody Allen le sale bien. Oye, no conocía esa anécdota, ¿eh? Me parece genial, ¿eh? Es verdad. Ni a Woody Allen le sale bien hacer el cine español. Bueno, ahora es como todo el mundo dice, no, pero el cine español, hombre, no, pero tengo un poco de sentido del humor. Que no pasa nada. Daniel Gascón, luego te veo, ¿no? En la tertulia. Sí, exacto. Venga, luego seguimos hablando.